Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Dios, que nos das de poder adorar, de poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por este privilegio, Señor. Padre, sabemos que en este día gente no despertó, gente no se levantó, Señor. Gente amaneció tal vez en un hospital, Dios. Pero Padre, te damos gracias, Señor, porque a nosotros nos permites poder estar, Señor, estar alabando, adorando, tal vez a través de estos medios, Señor. Pero de igual manera, Dios, gracias porque es una bendición, Señor. Señor, hay gente, Dios, que no puede estar escuchando, viendo una transmisión como esta en este día, Dios, porque tal vez están en el hospital, tal vez están en cuidados intensivos, Señor. Tal vez están en una cárcel, Dios. Pero Padre, a nosotros nos permite, Señor, poder venir, reunirnos de esta manera, Dios. Pero gracias. Gracias por tu amor. Gracias por esta oportunidad, Dios. Muchas gracias. Ayúdanos a ver, Señor, todas las cosas buenas que tú has hecho para nosotros. Todo lo que nos has dado, Señor. Padre, oramos por aquellos que no pueden ver las transmisiones, por aquellos que están trabajando, por aquellos que están en un hospital, por aquellos que están en medio de la guerra, por aquellos que están en medio de la enfermedad, en medio de dificultades, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos por aquellos, Señor, doctores, por aquellos enfermeros, por aquellos que están en un hospital, Señor, confrontando diferentes enfermedades en sus vidas, Señor. Te seguimos pidiendo de tu misericordia y te damos gracias porque nos permites a nosotros en este día poder venir, Señor, a través de este medio. Tal vez, Señor, no podemos estar en la iglesia, en el local, pero estamos, Señor, escuchando, estamos oyendo, estamos viendo, Señor, Padre, a través de este medio, poder alabar, adorar, de poder agradecerte, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. ¿Cómo no levantar nuestras manos a ti, Señor? Si tú eres nuestro socorro, si tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú eres todo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tu pueblo, Señor, a vivir con un corazón agradecido en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Mire, muchas veces yo no digo que no haya necesidades en nuestras vidas. Necesidades hay en todos. Pero yo creo, hermanos, que hay gente, hermano, que está más necesitada en otras áreas que nosotros, hermano. Y hay gente que no tiene lo que usted tiene. Y yo le animo para que no se enfoque en lo que no tiene, sino que usted y yo le demos gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado a usted, por lo que Dios nos ha dado, hermanos. Y muchas veces nos distraemos o nos desenfocamos de darle gracias a Dios por lo que estamos pasando en nuestras vidas. Pero yo le quiero decir, hermano, que vivamos con un corazón agradecido. Hay gente que está confrontando enfermedades en sus cuerpos, y no meramente el virus, pero otras enfermedades en sus cuerpos, hermanos, que están tal vez en un hospital. Y mire, yo y usted tenemos la oportunidad de poder, a través de estos medios, pero a través de estos medios poder escuchar una palabra, poder escuchar un testimonio, poder escuchar una alabanza. Entonces, vivamos con un corazón agradecido. Aleluya. Pues Dios me los bendiga en este hermoso día que Dios ha hecho para nosotros. Gracias le damos al Señor. Sean todos bienvenidos nuevamente. Se lo decimos de todo nuestro corazón. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, sus familias. Y Dios bendiga a nuestros hermanos. Sé que hay hermanos que están trabajando en esta hora. Entonces Dios les continúe bendiciendo. Y gracias a usted por tomarse el tiempo de acompañarnos
sea usted parte de Templo Monte de Sion o no, pero usted es parte del cuerpo. Donde quiera que usted está, Dios me los continúe bendiciendo. Y gracias por hacer este tiempo. Amén. Quiero invitarle que abra su Biblia a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a continuar en el tema que hemos estado hablando estos 2 domingos pasados. Y es una santificación completa. Una santificación completa. Creo yo que no voy a poder acabar hoy. Se me hace que nos va a quedar todavía, si Dios lo permite, el próximo domingo para poder terminar. Pero le animo a que regrese y escuche los videos. Se están poniendo en Facebook, se está poniendo en YouTube. Entonces, usted que está en Facebook o está en YouTube, como quiera que sea, pues regrese y vuélvalo a escuchar, vuelva a escuchar las enseñanzas. Entonces, por eso es el propósito, hermanos, de que quede ahí, para que usted regrese y vuelva a dar el repaso a esas notas, que vuelva a escuchar la palabra del Señor. Y especialmente, hermano, ahorita, bueno, las cosas han ido cambiando un poquito, ¿verdad? De que ya hay un poco, creo yo, un poquito más de que pueda salir afuera. Bueno, estoy hablando del trabajo, porque en verdad las restricciones siguen en la manera de que tiene que estar uno adentro, y usted lo sabe. Entonces, pero a lo que voy es que creo que tenemos el tiempo para poder escucharlo. Y ahora con estas televisiones nuevas y todas esas cosas nuevas, usted puede ponerle ahí en el YouTube o en el Facebook, en la televisión, y póngase a hacer lo que va a hacer. A lo mejor está bien ocupado todo el día, pero escúchelo ahí, póngalo y esté escuchando y esté escuchando y esté escuchando la palabra del Señor. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y vamos a continuar, como le digo, en el tema, una santificación completa. Una santificación completa. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Nuevamente no nos cansamos de agradecerte por tu fidelidad, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias en este hermoso día. Nosotros nos seguimos haciendo un lado. Espíritu Santo, tú eres el maestro. Que solamente sea hasta donde tú quieras, lo que tú quieras, y no lo que yo quiera y cuando yo quiera. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dijo: amén. Entonces, hemos estado hablando de una santificación completa, y hemos estado viendo que, pues, la palabra nos enseña, hermano, que el mismo Dios de paz es quien nos santifica, ¿sí? Por completo. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y hemos estado hablando, hermano, de una santificación. En otras palabras, es una limpieza. Una santificación viene a ser que es algo que es apartado, separado para Dios. Amén. Entonces lo hemos estado viendo porque empezamos hablando sobre la aplicación de la sangre de Cristo. ¿Recuerda? Empezamos hablando sobre la aplicación de la sangre de Cristo, y empezamos todo esto por la razón de que le digo que muchas veces nosotros aplicamos la sangre de Cristo muy a la ligera, y cuando digo a la ligera es como aplico la sangre de Cristo sobre mi vida y ya. Y es como yo le he dicho, que es como usted llegar del trabajo, y si usted trabaja en construcción, y llegar a la casa y meterse a bañar con tu ropa, y luego después sale
de bañarse y con tu ropa del trabajo y se quita la ropa y luego se viste. Usted no hace eso. Usted viene, se desviste, se baña bien, se talla, se echa champú, jabón y lociones y tantas cosas y luego se viste y todas esas cosas. Entonces lo mismo es en el Espíritu, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y hemos estado viendo cómo el Espíritu tiene sus áreas, el alma tiene sus áreas y el cuerpo tiene sus áreas. Amén. Entonces, yo quiero, hermano, de que usted y yo cada día podamos aplicar la sangre de Cristo a las áreas. Que usted no nomás diga, aplico la sangre de Cristo a mi cuerpo. Que usted no nomás diga, aplico la sangre de Cristo a mi espíritu, a mi cuerpo. No, sino hay áreas en su alma. Que usted aplique la sangre de Cristo, no nomás en su espíritu, pero en las áreas de su espíritu. ¿Por qué? Porque eso viene a ser una santificación completa. O sea, en otras palabras, es como cuando tú lavas el carro, pero no metes la aspiradora. Entonces se mira bonito por fuera, está bien limpio, las llantas traen su brillo, los rines, pero por dentro te metes y híjole, un basural o bastantes cosas así. Entonces lo mismo es en nuestras vidas. Nos podemos ver bonitos por fuera, bien trajeados, bien encorbatados, tuxedo, las hermanas con sus vestidos y todo eso, pero por dentro se encuentran todas estas cosas. Entonces es por eso de la santificación completa y muy necesaria. Ahora, ¿por qué? Porque dice la palabra en Juan 10:10 que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y muchos no podemos disfrutar la vida ni la vida en abundancia a menos si no hay una santificación completa. En otras palabras, no podemos recibir todos los beneficios y gente se frustra por las cosas que confrontan su vida y hay cosas que no entiende y no sabe y dice, no, pues es que esto no es para mí o etcétera. Pero ¿por qué? Porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que no han sido santificadas o rendidas a nuestro Dios. Entonces note que dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos hacer esto. Amén. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. Y estuvimos viendo la relación entre el pecado y el cuerpo. Voy a darle nomás rápido por ahí para continuar. Pero en esto nos quedamos el domingo pasado y leíamos en Romanos 6:6 también, que en la Nueva Versión Internacional dice así: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Ok? Sabiendo esto, dice la versión en 1960, Reina Valera dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Déjese lo explico un poco más mejor. Se lo voy a explicar leyendo. Sabemos que lo que antes éramos, la carne, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, aquí vemos tres elementos principales en este versículo. Vemos la vieja naturaleza, vemos el cuerpo pecaminoso, ¿sí? Romanos 6:6. Y vemos el pecado. Ahora, la vieja naturaleza es la carne, lo que éramos antes. El cuerpo pecaminoso se refiere a todo nuestro cuerpo. El pecado, pues, es el amo cuando Cristo no está en la vida de la persona. En otras palabras, viene ese tipo como una raíz en la persona, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la palabra, lo que leemos aquí dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea la carne, fue crucificado, oiga esto, aquí está la clave,
fue crucificada o crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vieja naturaleza, la carne, fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado, o sea, nuestro cuerpo pecaminoso, ¿sí? Dice, sea destruido a fin, otra vez, para que el cuerpo del pecado, oiga esto, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces vemos estos tres elementos principales en este versículo. Ahora, ¿qué es o quién es crucificado? ¿Quién es crucificado? ¿La vieja naturaleza, el cuerpo pecaminoso o el pecado? Ahora, ¿quién es crucificado? El viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza. ¿Quién es? La carne. Sí, la carne. Entonces, esta es la solución de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada que la solución de Dios o la prescripción de Dios para la carne no es componerla, no es transformarla, no es educarla, ¿sí? Es muerte. O sea, tiene que morir la carne. La carne, Dios no dijo que la carne quiere que la controle, no que la controles, pero ¿cómo te diré? O sea, que la carne tiene que morir. O sea, no hay que darle su píldora para que cambie el dolor o le quite el dolor. No. O sea, la solución de Dios es que la carne tiene que morir. En otras palabras, el viejo hombre, la carne, debe de ser crucificado, como lo estamos viendo aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado juntamente con él. Es muy interesante esto que vamos a hablar. Le digo, si voy muy rápido, regrese y escuche el video otra vez, ¿sí? Mañana o al rato, porque quiero darle varias cosas, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado, vamos a estar viendo eso, ¿sí? Sí, fue crucificado. ¿Va a ser crucificado? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Va a ser crucificado o fue crucificado? Note ahí, si tiene su Biblia ahí, yo espero que tenga su Biblia ahí, si al menos que está escuchando en otro lugar. Pero sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado, ¿sí? Fue crucificado. Entonces la solución que da Dios es que la carne tiene que morir. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado, oiga otra vez, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2:20, voy a estar leyendo varias escrituras, yo las tengo aquí y se las voy a estar dando, por eso le digo que escuche o regrese a escuchar otra vez la palabra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero que note esto, hermano, porque aquí está la clave de esto que vamos a mirar hoy. Porque los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado, note, han crucificado, no van a crucificar, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice que con Cristo voy a ser crucificado. No, dice con Cristo estoy. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Pero note, estas son las claves, estas son las llaves que quiero que vea, ¿sí? Que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, la palabra está hablando de que ya. Y Gálatas 2:20 vuelve a decir esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga, ya estoy crucificado. O sea, estoy hablando si usted ya tiene Cristo en su corazón. Si usted todavía no se ha arrepentido y no tiene Cristo en su corazón, todavía no necesita que hacerlo. Pero de igual manera dice
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque ¿cuál es la consecuencia de la crucifixión de nuestro viejo hombre? O sea, ¿qué es el beneficio? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? ¿O qué es lo que sucede? O sea, ¿qué viene en respuesta a ello? ¿Qué es lo que le sigue si yo estoy con Cristo ya crucificado? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la crucifixión de nuestro viejo hombre? Ahora, le voy a decir algo. Nosotros, se lo mencioné ahorita, nosotros, hermano, si nosotros no podemos, mire, si Dios no puede, menos nosotros. O sea, que Dios no puede modificar nuestra carne, ¿sí? O sea, aunque Dios no puede modificar nuestra carne, Él nos da, oiga esto, de su vida. Recuerde, leíamos ahorita en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, es Él el que nos va a ayudar, le dije yo, es el Espíritu Santo. Entonces, aunque Dios no puede modificar nuestra carne, nos da su vida. La carne del hombre, oiga esto, la carne del hombre permanece tan corrupta en los que han nacido de nuevo como en los demás. ¿Cómo está eso? Oiga otra vez. La carne del hombre permanece tan corrupta en los que han nacido de nuevo como en los demás. O sea que la misma carne de un creyente es la misma carne de un pecador. Hermano, escuche lo que estoy diciendo. Tranquilo. ¿Sí? La misma carne de un creyente es la misma que la de un pecador. ¿Sí? En la regeneración de la carne no se transforma. ¿Sí? El nuevo nacimiento, oiga esto, el nuevo nacimiento, ahorita va a entender, el nuevo nacimiento no ejerce ninguna influencia sobre la carne. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la carne sigue siendo la carne. O sea, en otras palabras, nosotros nacemos de nuevo en el espíritu, no en la carne, usted lo sabe, ¿sí? Entonces, permanece tal como es, o sea, nuestra carne. Dios, oiga esto, Dios no nos transmite su vida, es lo que le dije, Dios no nos transmite su vida para educar o adiestrar nuestra carne. Yo le dije que la respuesta, la prescripción de Dios para la carne es muerte. La carne tiene que morir. Entonces Dios no nos transmite su vida para educar o adiestrar la carne. Al contrario, ¿sí? Nos la da para poder vencer la carne, porque si no, no podemos. No podemos. Ahora, la Biblia nos habla, hermano, de que nosotros, o mejor dicho, pues dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Se acuerdan de lo que leíamos ahorita? Entonces, por otro lado, la Biblia dice que la carne se opone al espíritu. Entonces, vamos a leer otra vez Gálatas 5:16. Mire lo que dice. Déjese lo leo aquí. Entonces dice, así que les digo, vivan por el espíritu. ¿Sí? Vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros como sus hijos. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que Dios no quiere que eduquemos la carne. O sea, Él no viene a ayudarnos para educar la carne, ¿sí? Para adiestrar la carne. No. Él viene para que la venzamos, o sea, para que venzamos la carne, para que la carne tiene que morir. Entonces dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿cuál es la solución para el poder que ejerce la carne? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Esto, Gálatas 5:16 dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisieres. 18. Perdón, vamos al 24. Pero los que son de Cristo, otra vez, esto es lo que leíamos ahorita. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25. Si vivimos, oiga esto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, la crucifixión, sí, la crucifixión de la carne, oiga, esto es bien importante, hermano. La crucifixión de la carne no depende de las experiencias, por muy diferentes que puedan ser. Esto es muy necesario que sepamos, hermano, porque yo he visto mucho esto, ¿sí? He visto mucho esto. Entonces, oiga, otra vez, la crucifixión, porque la Biblia nos está enseñando que fuimos ya crucificados, no vamos a ser crucificados, ¿sí? Lo leímos, ¿sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vamos a crucificarlo. Ya hemos sido crucificados, dice. O ya, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, ya. Ahora, entonces, la crucifixión de la carne no depende de las experiencias, por muy diferentes que puedan ser, sino que depende del hecho de la... aquí está, mire. Sino que depende del hecho de la obra terminada por Dios. ¿Por qué? Porque los que pertenecemos a Cristo Jesús, seamos débiles o seamos fuertes, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Oyó eso? Usted tiene que saber esto, ¿sí? No se trata de que si soy muy débil o que si soy muy fuerte. Se trata de que la Biblia dice que ya hemos crucificado la carne, nuestras pasiones con Cristo, ¿sí? Los que pertenecemos a Jesús, tanto los débiles como los fuertes, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso le digo, por eso le estoy recalcando esto, que la crucifixión de la carne no depende de las experiencias, por muy diferentes que puedan ser, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ahí va la clave. Muchas veces nosotros decimos, si yo he crucificado la carne con Cristo, ¿por qué sigo pecando? Sí, esa es la pregunta. Pero si ya fui crucificado en la cruz, por decirlo así de esta manera, o sea, si Dios está diciendo a través de estos versículos que estamos leyendo, que ya fuimos crucificados en la cruz, ¿por qué sigo con mal genio? ¿O por qué persiste mi mal genio? Si ya fui crucificado, usted tal vez esté preguntándose, si usted dice que yo ya fui crucificado, como está leyendo en la palabra, ¿por qué siguen las pasiones tan fuertes como antes? O no sé, ¿sí? Pero lo que usted y yo debemos de saber, que la Biblia no dice que vamos a ser crucificados. O sea, el hecho de que usted sigue fallando o sigue actuando como una manera que no debería, usted dice, ¿cómo he sido crucificado si todavía sigo haciendo lo mismo? O a lo mejor usted dice, ¿cómo es que mi esposo ha sido crucificado ya? O mi esposa, o mis hijos, o mis padres, si siguen actuando casi igual que antes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Eso es lo que vamos a ver. O sea, nosotros por un momento, hermano, por un momento, dejemos de mirar nuestras experiencias y oigamos lo que Dios dice, ¿ok? Sí, lo primero, hermano, para salir de esto, lo primero es que debemos creer lo que Dios dice, ¿ok? Debemos creer lo que Dios dice. Diga, yo debo de creer lo que Dios dice. Si la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿es mentira o es verdad? ¿Usted qué piensa? ¿Es mentira o es verdad? ¿Qué? Si la Biblia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, eso quiere decir, ¿estoy crucificado ya o voy a ser crucificado? Ahora, yo le dije, primer paso, hermano, para obtener victoria en esta área, porque usted puede decir,
Pero hermano, es que usted no sabe si ya fui crucificado con Cristo, ¿por qué sigo actuando así? O es muy raro porque muchas veces no reconocemos nuestras fallas, reconocemos las fallas de los demás. Es fácil ver las fallas de los demás, pero las nuestras, hermano, es muy difícil que nosotros reconozcamos que fallamos. Es muy difícil que reconozcamos que necesitamos ayuda. Entonces, tal vez usted dice, bueno, pues si ya fue crucificado, yo no creo que mi esposo haya sido crucificado, porque si usted lo oyera, ok. Entonces, por un momento le digo, deje de mirar las experiencias, o sea, lo que ha confrontado o lo que está confrontando en su propia vida, y oiga lo que Dios dice. Primer paso, debemos creer lo que Dios dice. Si no escuchamos su palabra y en lugar de eso, oiga esto, seguimos mirando nuestra situación, jamás viviremos la realidad de que nuestra carne ha sido crucificada en la cruz. Déjese lo digo otra vez. Si no escuchas su palabra, o sea, ¿qué es lo que dice su palabra? Que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con las pasiones, con sus pasiones y deseos, ¿sí o no? Dice Gálatas 5:24, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si no escuchamos su palabra y en lugar de eso seguimos mirando la situación o lo que yo paso o mis experiencias, lo que he estado confrontando, jamás voy a poder vivir la realidad de que nuestra carne ha sido crucificada en la cruz. Usted y yo, hermano, no podemos estar haciendo caso a nuestros pensamientos o a nuestras experiencias, o sea, a lo que estamos pasando o hemos pasado. Dios declara esto. Dios declara, hermano, que la carne ha sido crucificada, ¿sí? Entonces, en consecuencia, ha sido, pues, crucificada, ¿sí? O sea, usted tiene que creer lo que Dios dice. El problema está, hermano, ¿saben por qué muchos aún seguimos haciendo lo que no debemos muchas veces? Porque no hemos creído lo que dice la palabra de Dios. No lo hemos creído, hermano. No lo hemos creído, porque dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y usted dirá, pero ¿por qué todavía ando acá como que alborotado? ¿Sí? ¿O por qué todavía tengo esto? ¿Por qué todavía estos pensamientos? ¿Por qué todavía esto? Por eso, hermano. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a eso en vez de hacer caso a la palabra. Y el mismo Dios de paz, ¿sí? Entonces, tenemos que creer lo que Dios dice. Pues la Biblia dice, mire, un ejemplo, Filipenses 4:13. Dice, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego nos encontramos nosotros diciendo, no, pues es que no puedo. No, pues es que no sé cómo va a suceder. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No, pues no sé cómo le vamos a hacer. Pues ahora que se acabó el trabajo, pues ahora que me despidieron, pues ahora que... ¿Se fija? No creemos la palabra. No creemos la palabra. Y si nosotros no creemos la palabra, jamás vamos a poder vivir o experimentar pues los beneficios que vienen por creer la palabra, ¿sí? Dios declara crucificada nuestra carne. Entonces, nosotros, hermano, a través de la palabra de Dios, vemos, hermano, que Dios no miente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros respondemos a la palabra, a lo que Dios dice, vamos a tener la experiencia, o sea, vamos a tener el testimonio, vamos a tener lo que es la consecuencia. O sea, porque cuando uno hace algo malo, pues tiene consecuencias malas. Cuando hace uno algo bueno, tiene consecuencias buenas. Entonces, note, la Biblia jamás nos dice que nos crucifiquemos. Oiga, la Biblia jamás nos dice que nos crucifiquemos. Solo nos dice que fuimos crucificados. Usted y yo no vamos a ser crucificados, dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, la Biblia nos dice que ya fuimos, no dice que vamos a ser. Entonces, oiga esto, si primero, esta es otra clave, si primero miramos el acto de Dios, nuestra experiencia llegará a continuación. O sea que primero yo tengo que creer
lo que Dios está diciendo. Si yo no creo que soy más que vencedor, nunca va a llegar eso. O sea, lo tengo que creer. ¿Sí? Lo tengo que creer. ¿Por qué cree que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Porque si usted quiere tener fe y nomás le está pidiendo a Dios fe, pero no lee la Biblia, pues ¿cómo va a venir si usted no está leyendo lo que Dios dice? Y de estarla leyendo, hermano, te ayuda a que tu fe crezca y llega, ¿sí? Entonces, si primero miramos el acto de Dios, nuestra experiencia llegará a continuación. Si fallamos, no me malentiendas, yo sé que fallamos, pero la Biblia dice que nosotros los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones. Ese es el pleito continuo que yo y tú tenemos que tener, hermano, constantemente. Pero yo sé, hermano, yo sé que a lo mejor usted me está diciendo, hermano, pero se oye muy fácil porque yo sigo fallando. Mi hermano, mi hermana, yo quiero animarte que sigas creyendo la palabra de Dios. Usted sígalo orando, usted sígalo creyendo y sígale pidiendo al Espíritu de Dios. Señor, tu palabra me dice que contigo estoy juntamente crucificado. Señor, tu palabra me dice que los que somos tuyos hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A lo mejor tus pasiones y deseos andan descontrolados, pero si tú te sigues sometiendo, de repente esta palabra se hace vida en ti, en tu espíritu, y de tu espíritu es donde empieza a venir el cambio para lo demás. Por eso la Biblia, te digo, jamás nos dice que nos crucifiquemos. Él solamente nos está diciendo, fuimos crucificados. Porque Dios nos está diciendo, pero los que son de Cristo algún día van a crucificar la carne. Hermano, ahí está perdido ya el asunto. Pero Él dice, pero los que son de Cristo han crucificado. Con Dios es hoy, con Dios es ahora. Hoy es el día de salvación. No dice mañana, tal vez, pasado, en el futuro va a haber salvación. No, dice hoy, porque la palabra de Dios te habla para hoy, es hoy. Es hoy la vasalla. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero si primero miramos el acto de Dios, nuestra experiencia llegará a continuación. Pero si no, hermano, no miramos lo que Dios ya hizo, no es por lo que tú haces, es por lo que ya Él hizo, que yo y tú tenemos victoria hoy. No es por lo que Cristo va a hacer en la cruz, es por lo que ya hizo, que ahora tú y yo somos salvos. Entonces, el primer paso a la liberación, entonces, es tratar la carne según el punto de vista de Dios, no según el punto de vista tuyo ni el mío. Por eso te dije, no te puedes llevar por tus experiencias, ¿sí? La crucifixión no depende de tus experiencias. No, pues parece que ni está crucificado, porque si lo viera, pastor, no, hombre, qué bárbaro. Si la viera, cómo se deschonga, si lo viera. No. Es que no podemos ver las experiencias, o sea, lo que confrontamos. Primero tenemos que mirar el acto, o sea, lo que Dios hizo. Tenemos que mirar la obra de Dios, y después de eso va a llegar la experiencia, o va a llegar el resultado de poder ver a Dios, o poder ver lo que Dios ya hizo en la cruz. Entonces, el primer paso a la liberación, entonces, es tratar la carne según el punto de vista de Dios. No mires la carne conforme al punto de vista tuyo. No, pues yo creo que tú... No. Ni has crucificado. Hermano, usted no puede ponerse de esa manera, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber, hermano, que nosotros tenemos que tratar la carne según el punto de vista de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué importa aquí? ¿Cómo Dios mira las cosas o como tú las ves? Entonces, para esto necesitamos, hermano, no intentar crucificar la carne, sino reconocer que ha sido crucificada ya. Entonces, para experimentar la crucifixión junto con Jesús, primero debemos dejar de lado nuestra situación actual. Regularmente nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos pasando ahorita. ¿Cómo usted dice que yo soy más que vencedor? ¿Sí o no?
Si yo te digo, tú eres más que vencedor, lo primero que me vas a decir, ay, si usted viera cómo están mis finanzas, si usted viera cómo está mi casa, si usted viera cómo está esto. Si yo te digo, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. No, hermano, pues si usted supiera. No se pone a llorar juntamente conmigo. Es que no vamos a ponernos a ver lo que estás pasando. Vamos a ponernos a ver lo que Dios ya hizo, lo que Jesús ya hizo, lo que Jesús conquistó. Y a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es donde nos basamos, hermano. No nos basamos en lo que vaya a venir, no nos basamos en lo que estamos pasando, nos basamos en lo que Él ya hizo. Entonces, para experimentar la crucifixión junto con Jesús, primero debemos de dejar de lado o a un lado nuestra situación actual y simplemente confiar en la palabra de Dios. Una esposa o un esposo que está batallando con su esposa o su esposo en cualquier área, o están teniendo problemas, miran el problema y por hecho dan de que las cosas no van a cambiar. Pero si tú miras que Cristo ya pagó, si tú miras que Cristo, y si tú miras la palabra Jeremías 29:11, si tú miras que Él tiene buenos pensamientos para ti, pensamientos de bien y no de mal, entonces lo demás va a llegar, hermano. Pero primeramente tenemos que creer lo que Dios dice. Tú y yo tenemos que creer lo que Dios dice. Lo segundo, el segundo paso, el Espíritu Santo y la experiencia. Ahora, ¿cree usted? Por lo que estoy diciendo, ¿cree usted que fue crucificado con Cristo en la cruz? ¿Desea poseerlo en su vida? Son preguntas para que nos debemos de hacer, porque a lo mejor usted ni cree, es lo que le estoy diciendo, a lo mejor usted ni cree que fue, o sea, si usted no cree esto, usted no cree la palabra de Dios. Hermano, se oye como que una licencia para pecar, pero no es. Entonces, creo yo que fui crucificado con Cristo, como se lo leí de la palabra. ¿Sí? Ahora, pero la pregunta que yo te hago a ti a través de esto, porque a lo mejor tú no te lo vas a preguntar, ¿crees que fuiste crucificado o crucificada con Cristo en la cruz? Te pregunto, ¿deseas poseerlo en tu vida? O sea, ¿deseas que sea manifiesto en tu vida? A lo mejor ni te importa, ni te interesa. Pero te voy a decir algo, si creemos y deseamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Colaboraremos con el Espíritu Santo para conseguir una rica, bendecida y abundante experiencia. O sea, porque es el Espíritu de Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es con nuestras fuerzas, no. O sea, tenemos que poner nuestra parte, pero es a través del Espíritu Santo en nuestra vida, es a través de la obra de Cristo, hermano. ¿Sí? Entonces, si creemos y deseamos, entonces colaboraremos con el Espíritu Santo para conseguir una rica experiencia. Colosenses capítulo 3. Bendito sea Dios. Yo espero, hermano, que medite en esto. Piense un momento, medite un momento, reflexione un momento en esto que estoy compartiendo con usted. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Fíjese, bueno, vamos a leer el primero también, están muy tremendos estos versículos. Dice, los primeros 4 versículos, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, escuche, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría. Fíjense que en el versículo 3 dice, ustedes han muerto, ¿sí? Porque dice, porque habéis muerto, ¿sí? ¿Lo ve? Versículo 3, porque habéis muerto. Versículo 5, y dice, hacer morir. Hacer morir. Entonces, puesto que nosotros estamos muertos, hagan morir, dice, entonces lo ternarán en ustedes. Pareciera como que algo medio raro, ¿no? Dice, ustedes han muerto, y luego dice, el 5 dice, por tanto hagan morir. Para pensar. Entonces la idea es, puesto que ustedes han muerto o están muertos, estamos muertos, o hemos muerto, dice, hagan morir entonces lo terrenal en ustedes. Entonces aquí, hermanos, la primera mención de la muerte es nuestra posición de hecho en Cristo, y la segunda es nuestra experiencia real. Entonces el hacer morir, oiga esto, el hacer morir depende del han muerto. Si usted se fija, primero dice el 3, porque habéis muerto, ¿sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice el 5, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros. Y luego empieza a dar la lista. Entonces, el hacer morir, oiga esto, el hacer morir depende del han muerto, no del van a morir. ¿Sí lo mira? El hacer morir depende del han muerto. Entonces, nuestra unión con Cristo en su muerte significa que es un hecho en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Entonces, lo que debe hacer un creyente ahora es sacar esta muerte de su espíritu y aplicarla a sus miembros cada vez que sus pasiones se despiertan. Entonces, esta muerte espiritual no es cosa de una vez y se acabó, ¿sí? Si el creyente o nosotros como hijos de Dios o como cristianos, como quiera decirlo, si nosotros nos mantenemos vigilantes, vamos a tener victoria. Pero si nosotros nos ponemos, hermano, a no ser vigilantes, a ser perezosos, vamos, hermano, perdemos la fe, pues créame, hermano, que si nos descuidamos, vamos a regresar, hermano, entonces a que la carne empiece su actividad. ¿Sí? Entonces, el que desee ser conformado totalmente a la muerte del Señor debe hacer morir sin cesar las acciones de sus miembros para que lo que es real en el espíritu se realice en el cuerpo. Qué interesante. El hacer morir depende del han muerto. ¿Sí? O sea que si usted es como cuando, yo no sé si usted ha oído esa expresión que uno a veces ha usado en diferentes cosas, pero cuando dice uno, pues ya para qué, pues ya para qué, o sea, ya se rompió, por ejemplo. Y aquí viene a ser algo igual. El hacer morir depende del han muerto. ¿Sí? O sea, es tan seguro así que si ya hemos muerto, entonces el hacer morir va a venir más fácil, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿de dónde viene el poder para aplicar la crucifixión del Señor a nuestros miembros? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mire lo que dice. Ya le digo, hermano, espero que usted regrese a escuchar estas enseñanzas. Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces debo de creer que el Espíritu Santo aplicará la muerte de la cruz a todo lo que tenga que morir. Porque estamos hablando
Pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde viene el poder para aplicar la crucifixión? O sea, en otras palabras, ya fuimos crucificados, dice la Biblia. Entonces ahora tenemos que aplicar esa crucifixión a nuestros miembros. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo de creer que el Espíritu Santo aplicará la muerte de la cruz a todo lo que tenga que morir. Las malas obras de la carne pueden surgir, oiga esto, las malas obras de la carne pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, siempre que nosotros como hijos de Dios, hermano, fracasamos, o sea, en no hacer caso, en no seguir la guianza del Espíritu Santo, hermano, esto va a terminar con consecuencias inmediatas según la carne, ¿sí? O por seguir a la carne, hermano, ¿sí? O sea, que las malas obras de la carne pueden surgir en cualquier momento. Entonces, lo que debemos de saber, lo que nosotros debemos de estar conscientes, es de que nuestro cuerpo no fue transformado, hermanos. La solución es la muerte, otra vez, ¿sí? Nuestro cuerpo no fue transformado. Nació de nuevo en su espíritu, no en el cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que el cuerpo no fue transformado. La solución es la muerte. Cristo proveyó la solución para que la dominemos, o sea, lo crucificó. Pero, ¿realmente crees eso o no? Porque de ahí va a depender tu victoria. De ahí va a depender todo eso. ¿Estás dispuesto a hacer morir las obras de tu carne? Usted dirá, ¿pero cómo? Otra vez, es el Espíritu Santo, hermano, el que nos va a ayudar en esto. Ahora, debemos orar y pedir que el Espíritu Santo quebrante y muestre lo que no le agrada de nuestras vidas, hermano, nuestras acciones, nuestros pecados, avaricias, envidia, lo que haya. Tenemos que hacerle caso, oiga esto. Esto es por el Espíritu, ¿sí? O sea, es a través del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que hacerle caso a nuestra conciencia, a nuestra intuición. Tenemos que hacerle caso a nuestra conciencia, a nuestra intuición, para poder guardar la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ¿pero cree usted eso, hermano? ¿Creemos eso? Entonces, déjele continuar un poquito más. Tenemos que creer esto, hermano. Dice que hemos crucificado ya. No vamos a crucificar. De ahí depende, hermano. Si usted no cree la palabra de Dios, si usted no cree esto, hermano, pues va a ser difícil, hermano. Usted dirá, no, hermano, es que está muy difícil. Es que usted no cree por eso. No cree, no está creyendo lo que la palabra de Dios dice. Si usted mira la palabra, dice Deuteronomio 28, por ejemplo, lleno de bendiciones. 14 versículos que hablan sobre bendiciones y luego como 60 y tantos que hablan de maldiciones o consecuencias. Porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar. Pero si usted no cree eso, hermano, pues de nada va a servir. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que saber que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Entonces, además de poseer un espíritu que le permite tener una comunicación íntima o comunión con Dios íntima, hermano, el hombre también tenemos un alma, ¿sí? Tenemos un alma. Entonces, viene siendo en sí la operación del alma, hermanos, es la que nos hace consciente de la existencia, ¿sí? Es la sede de nuestra personalidad. Los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma, y esto es interesante, pues todo es interesante. El intelecto, estamos viendo el alma, ¿sí? El intelecto, hermano, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir, la decisión, etcétera, son diferentes experiencias del alma, ¿sí? Ahora, a través de la palabra, hermano, hay muchas partes donde
se usa alma para referirse al hombre, ¿sí? Pero vamos a mirar, voy a tratar de ver si podemos ver 3 facultades principales del alma. Voy a tratar de darle eso ahorita, ¿sí? Unos minutos más. Entonces, las 3 facultades principales del alma: la voluntad, es el pensamiento, intelecto y la emoción, ¿sí? Las facultades, las 3 facultades principales del alma, porque de ahí se derivan las otras. Entonces, la voluntad, el pensamiento, ¿sí? Que viene siendo intelecto, y las emociones. Entonces, estas 3, hermanos, constituyen la personalidad del hombre o del alma. Ahora, la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Expresa nuestro consentimiento o no. O sea, es nuestro sí, es nuestro no. Pues ya lo sabe, yo sé. Usted, hermano, ya sé, pero no le hace, necesita que repetírselo. Entonces, sin esto, el ser humano queda reducido a un autómata. O sea, en otras palabras, una persona débil que se deja dirigir por otra. ¿Se fija? Porque estamos hablando de una santificación completa, ¿sí? Estamos hablando de una santificación completa, y todas estas áreas tienen que ser santificadas por la sangre de Jesucristo. Amén. Por la sangre. Eso es lo que se fija usted cuando dice: aplico la sangre de Cristo a mi alma, y ya. Y bueno, y luego esto, ¿sí? Note, la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Expresa nuestro consentimiento. O sea, es nuestro sí, es nuestro no, ¿sí? Ahora, sin esto, el ser humano queda reducido a un autómata. O sea, en otras palabras, una persona débil que se deja dirigir por otra. La mente, ¿sí? La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la sabiduría, el conocimiento, por ende el entendimiento, ¿no? Entonces, el razonamiento. Entonces, su ausencia hace que el ser humano sea falto de entendimiento, inepto. La emoción es el instrumento de nuestras simpatías y antipatías. Por medio de ella podemos expresar amor, odio, o sentirnos alegres, sentirnos enojados, tristes, felices. ¿Cómo se siente usted ahorita? Ahora, su escasez hará al hombre insensible como la piedra. ¿Cuánta gente no está dañada en esas áreas? ¿O cuánta gente no necesita limpiar o santificar todas esas áreas? Porque todo esto, hermano, cuando está santificado, podemos servirle al Señor, hermano, pues al 100%, por decirlo de esta manera. Sí, pero yo no estoy diciendo, hermano, que ¿cómo le diré? Que yo soy una perfección, de ninguna manera, hermano, no, de ninguna manera. Yo solamente le estoy compartiendo de esto porque es algo que Dios, a través de estos años, ha ido aprendiendo a través de siervos que nos han enseñado, que nos han ayudado, notas que nos han dado o que hemos tomado, y es donde le estamos compartiendo. No le estoy compartiendo todo, hermano, de que yo le diga: ay, yo escribí, yo hice. No, de ninguna manera, porque esto es un proceso, hermano, que se lleva tiempo. Se llevan años, se llevan meses, pero nosotros lo estamos compartiendo con usted, hermano. ¿Por qué? Para que usted pueda tocar esas áreas en su vida y santificar esas áreas en su vida. ¿Por qué? O sea, lo que que te va ayudando a vivir cada día más, Señor, o el Señor te va ayudando cada día más en esas áreas que hay que someterlas a Dios, pero puedes caminar con más libertad, hermano. Yo no estoy diciendo que se te acabó todos los problemas, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, hermano, es que, hermano, porque hay gente que no puede orar, no puede leer, no le entiende, no se goza, va a la iglesia, pero no más, o sea, por las razones o motivos equivocados, hermano. Entonces, esto es para que podamos disfrutar la vida como hijos
de Dios. Y si el Señor dice en 1 Tesalonicenses que dice que y el Dios de paz os santifique por completo, dice la palabra, ¿sí? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que hay que ponerle cuidado a esas áreas de nuestras vidas. Amén. Entonces, note qué interesante, porque hay mucha gente, hermano, que no se puede concentrar o tiene pensamientos vagos, pensamientos desordenados, no puede elegir por su propia voluntad. Sí, no puede elegir, hermano. Alguien más le tiene que decir qué haga, o lo maneja, o lo mueve a como ellos quieren. Entonces la mente, le digo, las cosas ahí todas desordenadas, no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay sabiduría, porque se necesita una santificación. Y le decía, la emoción es el instrumento de nuestras simpatías y antipatías. Por medio de ella podemos expresar amor, podemos expresar odio, sentirnos alegres, enojados, tristes, felices. Pero su escasez hará al hombre insensible como la piedra. Hay muchas por ahí. Entonces, hermano, a través de la palabra hay muchas escrituras. Yo solamente voy a tratar de leerle una que otra, para terminar y no tomar mucho tiempo más. Entonces, pero solamente le voy a dar así unos ejemplos. Vamos a ver primero la facultad de la voluntad del alma, porque le dije que las tres facultades principales del alma son la voluntad, la mente y las emociones, o la emoción. Entonces, lo número uno, la facultad de la voluntad del alma. Le voy a dar un ejemplo con un versículo. Yo se lo leo, ya lo tengo aquí. Usted apúntelo si quiere o escuche el video otra vez. Salmo 27, versículo 12 dice: no me abandones a la voluntad de mis adversarios. Este es un ejemplo de la facultad de la voluntad del alma, ¿ok? Dice: no me abandones a la voluntad de mis adversarios. Números 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, note que voluntariamente uno es el que hace o toma esa decisión. Sí, y note que el primer versículo que le leía en Salmos 27:12 dice: no me abandones a la voluntad de mis adversarios. Interesante. Entonces, ese es un ejemplo de la facultad de la voluntad del alma. Entonces, disponer el corazón, hermanos, disponer el corazón, negarse, preferir, son todas estas actividades de la voluntad y tienen su origen en el alma. Entonces, digo esto. Entonces, si yo no estoy santificando esas áreas de mi vida, o sea, con la sangre de Cristo, a través de la guianza del Espíritu de Dios y con todo lo que ya le dije, para no repetirlo, si yo no estoy santificando esas áreas de mi vida, hermano, ni yo mismo puedo tomar decisiones solo, hermano. ¿Sí? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios que ore? ¿Será la voluntad de Dios que lea la palabra? ¿Será la voluntad de Dios que me congregue a orar? ¿Será la voluntad de Dios que al que ando cansado vaya a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios? Hermano, cuando uno no ha santificado esas áreas, así se encuentra. Así se encuentra. Gente que no sabe o que no puede ni tomar esa propia iniciativa o disponer ese corazón, hermano, y tomar esa decisión de hacerlo. O sea, la voluntad, ¿sí? Entonces, esta facultad esta es la facultad del alma, hermano, ¿sí? Facultad de la voluntad del alma. Entonces, disponer el corazón, negarse, preferir, son todas actividades de la voluntad y tienen su origen en el alma. Número 2, la facultad del intelecto. Hablamos de la voluntad, del intelecto, ¿sí? Del intelecto. Entonces, la facultad del intelecto o la mente del alma, que también vienen siendo pensamientos. Por eso le dije que se derivan varias de esas mismas. Entonces, la facultad del intelecto o la mente del alma. Por ejemplo, Proverbios, capítulo 19, versículo 2, dice: el alma sin ciencia o conocimiento no es buena,
y aquel que se apresura con los pies, peca. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20, dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma, oiga esto, está abatida dentro de mí. Proverbios capítulo 2, versículo 10, dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces aquí conocimiento, consejo, pensar, etcétera, existen como actividades del intelecto, ¿sí? Del intelecto y o de la mente del hombre. Entonces la Biblia nos enseña que provienen del alma. Por eso se da cuenta que son áreas del alma, ¿sí? O sea, son áreas que tiene que, que santificar. O sea, no se encuentran acá, no se encuentran acá, se encuentran en el alma. Ahora, número 3, la facultad de la emoción. Las emociones, y pues de ahí viene todo lo demás. Amor, etc. Entonces, la facultad de la emoción del alma son 3 clases de emoción. Son emociones de afecto, ¿sí? Emociones de afecto. Le voy a dar un versículo. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esa es emoción de afecto, ¿ok? Emoción de deseo, esta es otra. Emoción de deseo, por ejemplo, Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué interesante, ¿no? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, en otras palabras, la emoción de deseo se encuentra en el alma, ¿sí? Por eso muchos, pues, como que no se gozan el ir a la casa de Dios, o no van. Pero note, cuando cuando esto ha sido santificado, las emociones, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esas emociones de deseo. Número 3. Emociones de sentimientos y sensaciones. Sentimientos y sensaciones. Nomás le voy a dar un versículo. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estas son emociones de sentimientos y sensaciones. Entonces, en estos ejemplos que vimos, hermanos, sobre las diversas emociones del hombre, podemos descubrir que nuestra alma es capaz de amar, de odiar, de desear, de aspirar, de sentir y de percibir, ¿sí? Entonces, fíjese, todo eso está en el alma. Pero si esto no está santificado, pues por eso, pues usted sabrá lo demás, ¿sí? Entonces, vemos, hermano, las diversas emociones del hombre. Podemos descubrir, hermano, que nuestra alma es capaz de amar, de odiar, desear, de aspirar, de sentir, de percibir. Entonces, el alma posee el intelecto, ¿sí? Las emociones y la voluntad. Qué interesante. Qué interesante, hermano. Entonces, si nosotros no hemos santificado estas áreas, hermano, por eso nos da igual si vamos a la iglesia o no vamos, o sea, porque el alma no anhela ardientemente. Pero aquel que ha santificado, está santificando esas áreas en su vida, su alma está pegada a lo de Dios, ¿sí? Está pegada a lo de Dios más que a lo de la carne, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que tratar con todas estas áreas, tenemos que rendir todas estas áreas al Espíritu
al Espíritu Santo. Déjele, doy esto más y ya termino por hoy. ¿Sí? El alma y yo. Y el yo, mejor dicho, porque el alma y el yo viene a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya que el alma es la sede de nuestra personalidad, el órgano de la voluntad y la vida natural, podemos deducir que esta alma es el yo del ser humano. O sea, en otras palabras, es el ego. Nuestro yo, oiga esto, nuestro yo es el alma. El yo está implícito en el alma. ¿Sí? El yo. Es que yo ando cansado. Es que yo esto. Es que yo... Ok, y empezamos, hermano, con el yo-yo. ¿Sí? Sí, entonces, hermano, nuestro yo es el alma. Lucas 12:19 dice esto: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Qué cosas, ¿no? Trabajaste mucho, descansa, pero te invitaron a una fiesta, pues no le hace, ahí te duermes en la tarde, ahorita vámonos, no, a la fiesta. O sea, fíjese, hermano, fíjese esto, fíjese, hermano, el yo, el alma, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cómo no dice, sabes qué, vete a la iglesia, busca a Dios, sabes que necesitas más de Dios? No dice nada de eso. El yo-yo, o sea, el alma, hermano, ¿sí? Porque necesitamos, por eso el Señor dice que el Dios de paz os santifique a través de su palabra. Dice, por completo todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Porque si no, todo esto, hermano, viene a estorbar nuestra relación, nuestra comunión con Dios, nuestro caminar con Dios. Entonces, el gran problema del alma, usted y yo tenemos que saber esto, hermano. Tu alma eres tú eres tu alma. Entonces, el gran problema del alma, y ya termino, el gran problema del alma, la vida del alma es mundana. La vida del alma es mundana, de ahí que está pegada a las cosas del mundo. El problema del alma es que durante toda su vida, oiga esto, durante toda su vida ha sido una aliada de la señora carne. ¿Sí? El problema del alma es que durante toda su vida ha sido una aliada de la carne y ella misma, oiga esto, ella misma ha tomado sus propias decisiones en base a sus gustos, pensamientos, como ella es, el yo ha señoreado en la vida del hombre. Pero es que yo, ¿se fija? Eso no está acá. Está aquí. Usted se da cuenta, hermano, que lo está guiando. Usted se guía por el espíritu, se guía más por su alma. Su espíritu o su alma. Y en verdad muchos tienen el alma, el cuerpo y el espíritu mero abajo. El espíritu debiera de estar acá, espíritu, alma y cuerpo. Pero está al revésado. Entonces, qué terrible, hermano. Entonces la vida del alma es mundana, de ahí que esté pegada a las cosas del mundo. El problema del alma es que durante toda su vida ha sido una aliada de la carne y ella misma ha tomado sus propias decisiones en base a sus gustos. Como le decía, no tengo ganas, estoy cansado, etc. Conforme a sus gustos, pensamientos, como ella es el yo, ha señoreado en la vida del hombre. El alma es sumamente egoísta. Oiga, el alma es sumamente egoísta. Usted aquí se da cuenta, hermano, quién le está dirigiendo a usted. ¿Por quién está siendo guiada su vida? ¿Por su alma o por su espíritu? Entonces, el alma es sumamente egoísta. Ella es el yo. Ella no va a ceder su señorío así porque sí. O sea, no le gusta que le diga nada. No le gusta que le diga nada. Ella quiere mandar. ¿Sí? En este estado, oiga esto, hermano, muy interesante. Muy interesante. En este estado, el alma no puede alabar a Dios, ni pensar en Dios, ni servir a Dios.
Te lo voy a decir otra vez. Es muy, muy importante. El alma es sumamente egoísta. Ella es el yo. Ella no va a ceder su señorío. Así porque sí. O sea, el alma no va a andar tirando patas de ahogado, como dicen por ahí. Sí, va a andar tirando patadas, hermano, ¿sí? Porque no va a ceder su señorío nada más porque sí. Entonces, en este estado, el alma no puede alabar a Dios, ni pensar en Dios, ni servir a Dios. Ahora, escuche esto. Unos se van a quedar así como... Puede alabar, pero es puramente egoísta. Puede alabar, pero es puramente egoísta. ¿Por qué? Es para sentirse bien. Es para sentirse bien. O sea que ni percibe a Dios, ni lo siente, ni nada. Ni por el espíritu, ni por ningún lado. Puede alabar a Dios, pero es puramente egoísta. Qué tremendo, hermano. Para sentirse bien. No percibiendo a Dios. No porque cuando adoro estoy en su presencia de Dios, sino que es solamente algo emocional. O sea que es algo en las emociones, hermano. Sí. Es algo tremendo, hermano. Es un acto emocional. ¿Y sabe qué? Es que el alma se satisface en eso. No me malentienda. Yo sé que lágrimas se salen de nosotros y todo eso cuando Dios toca también nuestra vida. Pero muchas veces son emociones, hermano. No más. Triste, pero es la realidad. Muchas veces, hermano, nomás son lágrimas. O sea, emociones. Pero el alma se está satisfaciendo también. No quiere decir que Dios le está tocando. Todo esto, hermano, puede ser para gloria personal. Para que vean que yo sí lloro. Para que vean que yo sí soy bien sensible al Espíritu Santo. Cosas así. El alma, le digo, es sumamente egoísta. Puede alabar, puede pensar, oiga esto, puede pensar y estudiar la Biblia. Pero esto, en lugar de hacerle percibir a Dios, le hincha el ego. O sea, ¿por qué? Porque cuando usted lee la palabra, oiga esto, cuando usted lee la palabra, ¿sí? Usted recibe de Dios o percibe de Dios. Pero ¿sabe qué? Es a través de la intuición, en el espíritu, que yo y usted percibimos lo de Dios. ¿Ok? Es a través del espíritu, o en el espíritu, a través de la intuición, que yo y usted percibimos a Dios. O sea, cuando Dios te habla a través de la palabra o a través de algo, es la intuición, porque podemos decir, es la línea o es el canal donde el Espíritu Santo viene a tu espíritu a hablarte. Es a través de la intuición. ¿Cómo está tu intuición? ¿Está santificada esas áreas? Por eso se fija, no, pues es que yo no oigo, hermano, no sé si me habló o no me habló Dios, se me hace que era el diablo. Y a muchos lo traen más sucio que nada y el diablo les habla y piensan que es Dios. ¿Sí? Pero es a través de la intuición que nos damos cuenta que es Dios. ¿Sí? Y no nos dejamos llevar por la alma o por la carne, que el diablo es cuando viene a meternos, que dice que nos da palabra y cosas así. Entonces, el alma puede pensar y estudiar la Biblia, pero esto, en lugar de hacerle percibir a Dios, que viene a través de la intuición, le hincha el ego, y ella se siente orgullosa de saber tanta Biblia, se siente orgullosa de tanto conocimiento. En estas condiciones el alma no puede servir a Dios. ¿Cuánta gente no hay ahí que se saben la Biblia al derecho y al revés y se jactan de los que, no hombre, si yo sé tanto conocimiento, paso número 1, paso número 2, no hombre, hermano, eso no quiere decir que es espiritual.
Eso no quiere decir que se guía por el Espíritu, no porque tiene el conocimiento, o sea, lo sabe, no estoy diciendo que no, sí, pero no están escuchando a Dios, hermano. Por eso muchos que saben mucha palabra, hermano, pero todo lo que están hinchados, hermano, de tanto ego, o sea, el orgullo, la soberbia, la altivez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto le hincha el ego. Por eso hoy quiere mucho conocimiento y anda en todas las conferencias. Anda en todas las conferencias, mira, nomás para ponerse cabezonzote. Anda con la cabezota así que no puede ni balancearse por tanto conocimiento. Pero estas condiciones, o en estas condiciones, el alma no puede servir a Dios. Creen que porque saben, tanta gente allá afuera, hermano, tristemente lo digo, tanta gente, hermano, que anda vagando de vagabundo con tanto conocimiento, porque eso no tiene nada que ver, hermano. Porque no era nada del espíritu, era puro del alma. La emoción, ¿sí? La emoción, intelecto. Termino. Ay, ay, ay. El alma, le decía, es sumamente egoísta, es mundana, puede alabar, puede pensar, puede estudiar la Biblia, puede servir. Oiga esto, puede servir también, pero egoístamente lo hace para sentirse útil, por mantener alta su autoestima o por competir con alguien o por el hecho de que sabe que hay que hacerlo. ¡Qué tremendo! Si nosotros si no hay una santificación completa en nuestra vida, hermano, nos podemos seguir y mire, pues de lado, hermano. Empezamos bien, pero nos vamos de lado. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con el alma, porque podemos servir por egoísmo o podemos servir egoístamente para sentir útil. Para sentirnos bien, pero es el alma, la emoción. Ay, me siento bien. Tenemos que tener mucho cuidado con el alma, hermano, porque el alma es engañosa. Sigue siendo, no olvide esto, el alma sigue siendo una sierva del yo o de sí misma y de la carne. Sus facultades están todavía al servicio de sí misma y de sus apetitos y voluntad propia. Si nosotros, hermanos, como creyentes, no renunciamos a estos deseos del alma o a estos impulsos del alma para agradarnos a nosotros mismos, somos unos creyentes anímicos todavía. No somos cristianos espirituales, más bien somos cristianos carnales. Voy a parar aquí. Voy a hacer una oración. Y yo le animo, hermano, a que regrese y escuche otra vez esto. Escuche otra vez esto. Si el Señor está interesadísimo que tengamos una santificación completa, yo creo que debemos hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra. Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, día con día. En verdad, Señor, necesitamos una santificación completa. Hay áreas de nuestra vida que ni sabíamos que existían, mucho menos las habíamos presentado delante de ti, mucho menos las habíamos santificado. Señor, ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a creer en la obra que tú ya hiciste para que podamos manifestar, Señor, la victoria en nuestras vidas. Señor, creemos que tú no mientes y tu palabra dice que has venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que, Padre, yo te doy gracias en este día, Padre, por esta palabra, por este pensamiento, por esta enseñanza. Te pido que la grabes en la tabla de nuestro corazón, pero que sobre todas las cosas podamos ponerlo en práctica, Señor,
para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a tu pueblo, Señor, cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Que cada día, Señor, podamos poner en práctica tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pues Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana.